te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad con la colaboración de Plataforma Camacua y de Caras y Caretas TV. Como todos los martes, les traemos algunos minutos de reflexión y de información en compañía de invitados que nos ayudan a pensar algunos temas que no son de sencillo acceso, por lo menos para comprenderlos en profundidad. Y bueno, el objetivo de este programa es buscar promover una discusión política lo mejor informada posible. En el caso de hoy vamos a estar hablando de un tema que ya hemos tocado en otros programas en compañía de dos invitados que trabajan en la Fundación Siembra, en la elaboración de información y de contenidos. Pensamos hacer algunos otros programas también con la Fundación Siembra a los efectos de aprovechar los esfuerzos que estén haciendo distintos colectivos en la producción de información dedicada a la política. Los voy a pasar a presentar después de decirles que vamos a hablar de energía y le pusimos como título El futuro de la energía, pero es un título sugerente porque, bueno, como todos nuestros últimos bloques de los programas tienen que ver con pensar el futuro, y en este caso el futuro es un futuro muy abierto, muy intenso y muy en discusión en estos días en diferentes niveles, no siempre con la cantidad de información ideal para ello. Hoy nos acompañan Enrique Moreno y nos acompaña Daniel Pérez Benech, que los voy a pasar a presentar. Enrique es funcionario de ANCAP, es ingeniero químico y profesor de química técnica. Trabajó en la Dirección Nacional de Energía en el área de gas natural y en combustibles alternativos. Trabajó en temas de movilidad en la Intendencia de Montevideo. Trabajó también en la Dirección Nacional de Industria y se desempeña actualmente como asesor del directorio de ANCAP por la oposición, entre otras cosas. Daniel es ingeniero mecánico con estudios de posgrado en Ingeniería de la Energía. Fue coordinador general del programa de energía eólica del Ministerio de Industria y Energía durante el proceso de transformación de la matriz eléctrica. Trabajó en el área de generación de UTE, en el desarrollo y la explotación de proyectos eólicos públicos y colaboró con los proyectos de generación solar fotovoltaica de UTE. Tiene actividad docente en el campo de la energía eólica y en sistemas eléctricos y actualmente es consultor de centrales privadas de generación renovable y es asesor del directorio de Antel también por la oposición. Con ellos vamos a estar transitando estos tres bloques, estos minutos de reflexión para hablar sobre el futuro de la energía. Y bueno, hablamos de transformación energética, es un concepto que se ha usado mucho, nos pareció interesante arrancar haciendo algunas precisiones y por eso los vamos a invitar a arrancar por este tema, ¿no? Cuando se habla de transformación de la matriz energética, ¿de qué se está hablando? No sé quién quiere arrancar. Empiezo. Daniel. Primero agradeciéndoles el recibimiento, la invitación, siempre para nosotros, bueno, para mí, pero para nosotros también es interesante y muy motivador compartir lo que a uno le apasiona, estos temas que trabajamos hace muchos años, con todo el público que se interese por el tema, ¿no? Eso es de partida. Y respondiendo un poco a tu consulta, lo que es una transformación de una matriz, en realidad, nosotros concebimos este proceso como un proceso de elaboración de política energética. Es un proceso complejo, multidimensional, y que, en los casos que tiene éxito, nunca es una iniciativa de uno o de dos, por más representativo o por más validez o que tenga esa persona para tomar una decisión, sino que es un proceso colectivo, ¿no? Y un poco para describirlo bajando a tierra, se nos había ocurrido empezar por una técnica que se hace muchas veces en la docencia, hablar de casos de éxito, digamos. Que me parece que eso nos va a hacer bajar bastante a tierra, ¿no? Pero en este caso elegimos un caso de éxito que no es ni en Europa ni en Asia, es muy vernáculo, digamos. Es un caso de éxito local, en el cual podemos hablar tranquilamente sobre la génesis,
porque bueno, ninguno de los dos estuvimos involucrados en esa etapa, pero bueno, sí, más o menos todos conocemos el final o el desarrollo también. Esto se gesta en una iniciativa de quien tiene que tenerlo, y que es la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria y Energía, no porque la energía sea un tema exclusivamente de la Dirección de Energía, ahora vamos a ver, sino porque tiene que tener un liderazgo, ¿tá? Tiene que tener un liderazgo en esto. Lo que se hizo en aquel momento, estamos hablando del año 2006, fue buscar un asesoramiento con expertos internacionales que ayudaran al equipo que se ponía a trabajar en esto, en la Dirección Nacional de Energía, liderado por la Dirección Nacional de Energía, para poder hacer una construcción de políticas energéticas que recogieran las diferentes visiones de actores que se concebían como relevantes, ¿tá? En el momento y en el futuro. Porque cuando uno construye una política energética, una vía, tiene que escuchar y además considerar muchísimas dimensiones, ¿tá? Entonces, yo les voy a comentar, se consiguió a una consultora internacional, pero de Argentina. O sea, acá estamos hablando de, por ejemplo, de un buen ejemplo de colaboración sur-sur, o sea, aprovechar los talentos y las personas que tenemos en la región, no para que vengan a decir lo que tenemos que hacer, sino para que nos ayuden, nos guíen en una metodología para elaborar y construir en conjunto entre los actores nacionales involucrados en este tema. Y me traje un machete para no olvidarme cuáles eran los actores nacionales que estuvieron. Para decirles, estuvo obviamente la Dirección Nacional de Energía, como les decía, estuvo ANCAP en los talleres que se organizaron para ello, estuvo Salto Grande, por ejemplo, también estuvo la Federación ANCAP, o sea, el sindicato de ANCAP representado, también estuvo la Intendencia de Montevideo como actor relevante, también estuvo Dinama, un poco lo que decía, aquí no estamos hablando de que, como estamos hablando de energía, es exclusivamente la Dirección de Energía, estamos hablando de que el medio ambiente es obviamente un tema muy importante cuando hablamos de políticas energéticas, ¿no? Estuvo ADME, que es el administrador del mercado eléctrico, estuvo la URSEA, que es la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, estuvo el Ministerio de Economía, si será un protagonista importante en cualquier proceso que se tenga que encarar, estuvo UTE, obviamente, y también estuvo el Ministerio de Ganadería, ¿tá? Entonces, vamos a ver un poco qué es lo que salió de ahí. Eso fue un ciclo, ¿no?, de talleres donde se recogió cuál era el punto de vista de cada uno, y de ese ciclo de talleres salieron 8 objetivos, ¿no?, y en cada objetivo una línea de acción. Una o varias, en realidad varias líneas de acción, mínimo 4 líneas de acción. Estamos hablando de, en total, 35 líneas de acción, ¿tá?, que salieron. Estamos hablando un poco de arqueología, si se quiere, ¿no? Estamos hablando de 2006, ahora sí, que un año es muchísimo. Bueno, pero un poco respondiendo a tu pregunta, cuando uno planifica en energía, tiene que planificar viendo todos el abanico de cosas que están involucradas y además pensando a futuro, muy a futuro. Aquí las inversiones son a largo plazo, aquí las personas se tienen que capacitar para hacer un trabajo a largo plazo. Entonces, retomo, 35 líneas de acción, ¿tá? Ahora, antes de venir al programa, repasaba cuántas líneas de acción de esas finalmente, hoy por hoy, podemos decir, las seguimos, las cumplimos completamente. Bueno, estamos hablando de que 24 de ellas fueron completamente cumplidas, ¿no? O sea que estamos hablando de un 69%, casi un 70% de esas líneas de acción que surgieron en el 2006, finalmente en nuestro país, a través de diferentes herramientas, porque tal vez todo el mundo se recuerda, el acuerdo multipartidario, inversiones de parques eólicos, de solares, bueno, cosas que no tienen tanto marketing como son las plantas de biomasa, eficiencia energética, bueno, ese tipo de cosas que salió de una construcción de un colectivo, ¿tá?, y que hoy por hoy lo podemos ver como un caso de éxito fantástico. Luego, los protagonistas, las personas protagonistas, no son las mismas.
si uno repasa, no quiero repasar los nombres obviamente, pero repasando los nombres uno dice, bueno, pero esta persona ya no está más. Pero sin embargo, ¿qué pasa? Los lineamientos se tornaron lineamientos de Estado. A lo largo de los años se tornaron en lineamientos de Estado, en políticas de Estado, y diferentes actores, tanto los que nombré yo que estaban involucrados en estos talleres, como otros que vinieron después, fueron colaborando. O sea, yo en mi etapa de coordinador del programa de energía eólica, esto era una Biblia. Y además todo el mundo, o sea, los actores con los que yo intercambiaba, o mi equipo intercambiaba, ya sabía hacia dónde iba el país. O sea, había un rumbo y no era salir a lo que salía el otro día, ¿no? O sea, yo creo que más o menos traté de responder lo más concreto posible, pero lamentablemente en un minuto no se puede. Lo que tú preguntabas respecto de cómo construir de alguna forma una política energética, ¿no? Un cambio de matriz energética. Enrique. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sigo un poco el relato de Daniel. Nosotros nos conocimos en la Dirección de Energía, ¿no? Somos amigos, pero nos conocimos. En mi caso, funcionario de ANCAP, había ingresado en el año 93. Y en el año 2006-2007 yo había ganado un concurso para ir a otro área del Estado. Y se produjeron lo que eran los talleres que mencionaba Daniel, donde había participado un amigo mío, dirigente de la Federación ANCAP. Y bueno, dentro de lo que se discutió ahí, se estableció un plan de 4 ejes estratégicos, uno de los cuales involucraba la parte institucional. Evidentemente, después de muchos años de gobiernos neoliberales, realmente la Dirección de Energía era una oficina de trámites, lo que lamentablemente hoy se ha vuelto a convertir. Entonces ese amigo de la Federación ANCAP me dice, están desesperados por reclutar gente que tenga algo que ver con la energía. Y bueno, algo de la parte fósil yo sabía, tuve una entrevista y ahí tuve que decidir si iba al puesto que había ganado por un concurso o fui en comisión. Y yo fui en comisión a la Dirección de Energía. Y fue una época muy fermental. A partir de ahí, en la Dirección de Energía ingresó gente, mediante concursos se fue fortaleciendo y bueno, más tarde yo me retiré. Pero como decía Daniel, cuando se habla de energía, y tenemos que aprender de los casos de éxito, casi nunca se trata de que hay una fuente exitosa. Ya vivimos nosotros, el caso de los biocombustibles eran la solución, la energía atómica era la solución, la energía eólica la solución. En realidad, y hoy en día es el hidrógeno la solución. El tema no pasa por ahí, pasa por lo que se hizo en esa época, ¿no? Donde los sectores involucrados trabajan y conforman un plan. ¿Por qué? Porque lo primero que se hizo es llegar a un diagnóstico, que es lo que uno tiene que llegar. Entonces, la energía es algo que se derrama por toda la sociedad. Y es un desafío porque no está igualmente distribuido en el mundo la energía, ¿no? Las fuentes. Eso es un tema estratégico, pero también es un desafío, pero también es una oportunidad en la medida que haya un plan. Como decía Daniel, cuando uno proyecta un plan está hablando de muchos años, 5, 10, 15, 20 años. Por eso está trascendiendo un periodo de gobierno. Por eso debe ser necesario que un plan de energía sea una política de Estado. En ese caso, en el 2008, se aprobó por el Consejo de Ministros el Plan de Energía, el Plan Estratégico 2005-2030, que yo invito que se googlee, que es muy corto, está muy bien explicado. Y luego en el 2010, en el Parlamento, se aprobó, con el apoyo de todos los partidos políticos. Por supuesto, no es lo que está sucediendo ahora, pero después lo podemos conversar. Veníamos de 15 años realmente de que no se había incorporado ni un mega en generación. En el caso de ANCAP se había querido asociar y no llegamos al apagón en nuestro país por la crisis del 2002, vamos a decirlo. Si no hubiera habido la crisis del 2002, en Uruguay hubiera habido apagones. Inclusive cuando comenzó el nuevo gobierno... ¿Decís porque la crisis bajó el consumo? Claro, bajó el consumo. La demanda hubiera superado la oferta, estaba claro. 17 años que no se incorporó Mega, se habían realizado subastas, ¿no? Se había apostado al sector privado, lo mismo que había hecho Brasil en su momento, el estado de California, y fueron un fracaso porque el sector privado no arriesga en estos casos, sobre todo cuando un país como Uruguay tiene una base hidroeléctrica de energía muy impotente. Digo, si yo solo te voy a vender cuando hay necesidad, puede pasar muchos años. Entonces, hicieron subasta, se declararon desiertas. Cuando el nuevo gobierno asume en 2005, creo, Daniel, corregime si
no es así. Creo que se tuvieron que alquilar motores de respaldo, no sé si eran motores de barcos, diésel, porque estábamos ahí pegando la línea de flotación, para decirlo de alguna forma. Lo único que se había hecho, vale la pena recordar, grandes inversiones en lo que era el tema del gas natural, que fue un fracaso. El gasoducto Cruz del Sur había costado 180 millones de dólares, hecho por privados, fue inaugurado por el ministro Bordaberry, ¿no? Como una gran solución. Ministro Bordaberry, que luego fue, no nos olvidemos, fiscal, juez, en el caso de la comisión investigadora, ¿no? En la comisión investigadora de la regasificadora. De la ANCAP, de todo, ¿no? O sea, el mismo que inauguró lo que tenemos enterrado ahí, que estaba destinado a transportar 6 millones de metros cúbicos por día de gas, que en la mejor época transportó 500.000 metros cúbicos de gas natural desde la Argentina, luego se erigió como juez, ¿no? Pero aparte, no nos olvidemos que en el caso del gasoducto Cruz del Sur, UTE y ANCAP han pagado por reserva de capacidad, por reservar aire, más de 70 millones de dólares, no de los dólares de ahora. Si lo lleváramos a los dólares de ahora estaríamos hablando. Y se hizo, por ejemplo, el gasoducto de Casablanca cruzando en Paysandú, nunca transportó. ¿Y cuándo? Pero no quiero extenderme sobre esos temas. Lo cierto es que en el 2005 la situación energética era muy complicada. Se definió un plan con 4 ejes estratégicos, uno institucional, un eje institucional, uno de oferta, otro de demanda y otro social. A mí me parece interesante, yo tomé nota de algunas cosas porque me parece interesante transmitir esta idea de institucionalidad, de política de Estado, de largo plazo, de tamaño de las cosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque me parece que estas no son cosas que se han tratado muy livianamente cuando se enjuician incluso proyectos, ¿no? Cuando en el medio de una estrategia se dice, bueno, tal proyecto no rindió tanto, no rindió lo otro, y se han escuchado muchas críticas sobre estas cosas. Creo que la central ha sido sobre la regasificadora, que hace poco se archivó el proceso judicial que vos aludías de una manera o de otra en la justicia por supuestas y presuntas irregularidades, pero de las cuales se enunciaba un costo que, bueno, quienes han participado han traducido que no tiene nada que ver el costo real efectivo de pérdida con el costo que salía todos los días por la televisión, o con los distintos costos, porque continuamente se abusa de esta dinámica de la comunicación donde nadie sabe quién lo dice ni por qué lo dice, pero se dice y se repite. Como un remate de costos. Es como un remate de costos para pasar facturas políticas, sin discutir un poco que una política energética, ¿no? Una política de energía, más que una política energética, se trata de una enorme cantidad, de un montón de proyectos que van sobre una diversidad de asuntos, donde los cuales naturalmente algunos tienen mejores rendimientos que otros, y que se deben ir corrigiendo los plazos, y que además tenemos antecedentes, como esto que traías vos, de malos negocios que tampoco se hicieron con mala fe en su momento, y que incluso hasta podrían haber estado bien orientados, pero que tampoco rindieron sus frutos, porque en las empresas públicas también tenemos muchos malos negocios de otros tiempos y los tendremos incluso, ¿no? Seguramente. Entonces, me parece que dimensionar esto de la velocidad que va cambiando el mundo y el tamaño de las cosas que se están moviendo cuando uno habla de energía, también ayuda a comprender el cuidado con el que hay que referirse al hacer determinados análisis, ¿no? Y me quiero quedar con este tema de la institucionalidad o la falta de institucionalidad, porque en general para que exista una política pública se requiere mucha institucionalidad, ¿no? Y ni siquiera es una institucionalidad sectorial. En general se requiere intersectorialidad, se requiere años de discusión. Estamos viendo ahora las discusiones sobre el agua, un poco, ¿no? Sobre de quién fue la culpa y cuánto tiempo llevó esto y cuánto tiempo llevaba a estudiar a hacer una cosa. Desde hace cuántos años que se venía estudiando soluciones parecidas, y uno se da cuenta que determinadas políticas públicas no son un chasquido de dedos, ni una resolución al barrer. Sí. Tal vez el término no es el más académico, ¿no? Pero da como una cosa el escuchar cómo se bardean algunas iniciativas por discusiones electorales coyunturales y menores, ¿no? O sea, en el tema energético, para volver a nuestro tema, muchas veces hemos escuchado que algunos actores dicen, bueno, pero les pagamos la energía aunque no la generen, ¿no? Como si eso fuera algo
terrible, ¿no? Y va contra toda lógica. Y evidentemente cuando uno construye un plan de expansión tiene en cuenta absolutamente todo eso y sabe que va a suceder, y lo que tal vez no piensa es que haya algunos actores que simplemente toman esa pequeña anécdota como un ejemplo, digamos, terrible para poner en la coyuntura política menor, digamos, ¿no? O sea, esa discusión es la que ha salido un poco con las energías renovables, especialmente sí. con el viento, ¿no? Con el viento y con el sol, la sí, generación con eólica, ambas cosas. Que se dice de que en realidad se garantizan a los privados ganancias extraordinarias, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, en realidad sí, alguien lo ha dicho. La crítica, uno que escucha críticas de ese tipo de cosas es, bueno, a veces tengo que, o sea, mi sistema eléctrico no tiene la suficiente demanda como para que estén generando, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que decirle a la empresa que está al parque eólico, tengo que decirle, mira, por más que tú puedas generar 50, topeate en 30, ¿no? Yo, digamos, administrador del mercado eléctrico, le digo, topeate en 30. Esos 20 que él no está pudiendo generar, no porque él no quiera, sino porque el sistema le dice, no me sirve esa potencia en este momento, bueno, los contratos que fueron firmados efectivamente establecen que el dueño de ese parque eólico tiene derecho a cobrarlos. Entonces, ¿qué se hace? Se desarrollan modelos que se desarrollaron con la Universidad de la República y demás, que lo que hacen es estimar lo que ese parque habría generado por esos 20 megavatios, porque eso depende de cuánto viento hay, para eso se le mide el viento. No quiero aburrir a la gente, pero se le paga eso. Entonces, eso se sabía desde el instante 1 que se hizo la decisión de ir por un mix de eólica y solar. No es un problema de gestión. No, para nada. Esto no es un problema de gestión, sino un modelo de negocio, es un modelo de negocio que se construye. Que incluso teniendo en cuenta eso y suponiendo, quienes hicieron las cuentas en su momento, dicen, bueno, supongamos que hay que pararlos y no podemos vender ese exceso de energía ni a Argentina ni a Brasil, porque por cosas coyunturales ellos no nos compran. Igualmente, me conviene a Uruguay invertir en esto, mucho más que invertir en otras fuentes de energía. Ahí yo quería ir a una cosa que vos dijiste, porque vos dijiste, durante 17 años no se generó un mega más. Claro, está relacionado con lo que está hablando Daniel. Y en relación con este apagón que nombrabas, que nos amenazaba cerca de los 2000, ¿cuál era la condición del Uruguay en ese sentido como para poder realmente emprender un proceso de desarrollo? Ninguna. A ver, siempre se dice que la energía más cara es la que no se tiene, ¿no? Y es cierto, la energía no solo afecta a las residencias, sino hasta en el mundo, cuando van a invertir en un país, se fijan en ese tipo de aspectos. Lo que sucedió es que los gobiernos neoliberales optaron, a veces por un tema de cuestiones ideológicas, ¿no? Por un modelo que ya el mundo había demostrado que no funcionaba, sobre todo en un país pequeño como el nuestro, ¿no? Por lo que te contaba, además una gran base hidroeléctrica donde nadie iba a invertir a riesgo. Cuando llegó en el 2005 el nuevo gobierno se encontró con el panorama, lo que tú decías. Y también lo uno con el tema de la institucionalidad que tú te referiste. El daño que se le hace cuando se criticó a ANCAP o, por ejemplo, las políticas que se hicieron, luego se pierde confianza por parte de la opinión pública, cuando en realidad hay hechos que demuestran que fue exitoso. Bueno, por eso es una buena oportunidad que tenemos ahora para explicarlo. Sí, yo estoy seguro que la gente, cuando hablas de gas y los problemas de los proyectos fallidos o de este tipo de cosas... Pero está muy bien lo que tú dijiste. No conoce Cruz del Sur, no conoce Casablanca, no conoce los montos de esas cosas y sí escucha a la regasificadora como una cantarola permanente. Pero el fracaso es normal, es natural. Es parte del escenario. Sí, es parte del escenario. Y por eso uno juega muchos energéticos a la vez, ¿no? Exacto. Y la diversificación de la matriz energética fue uno de los elementos que surgió en el plan estratégico. Claro. Y hoy lo que se ha demostrado es justamente... Porque desde una cabeza más conservadora uno podría decir, nos iba bien con lo hidroeléctrico, durante lo hidroeléctrico el país se desarrolló hasta fines del siglo XX casi, entonces hay que hacer más represas. En realidad la discusión en aquel momento era, como decía Enrique,
para bajar a tierra un poco lo que comentaba Enrique. La última central de generación de energía eléctrica que se había construido fue la Tablada en 1992. O sea que estuvimos hasta el 2005 sin construir una central de energía. La demanda subía y nosotros no teníamos, estábamos cada vez con más riesgos de cortes de energía. Por eso es lo que comentaba Enrique, de que realmente estuvimos al borde. Entonces sí, efectivamente hubo que alquilar motores, hubo que construir una central. ¿Qué era lo tradicional, seguir haciendo siempre lo mismo? Bueno, seguir construyendo centrales de generación de electricidad con combustibles fósiles. Eso era lo que el Uruguay sabía hacer, lo que había hecho, además de las hidráulicas, pero la última hidráulica es Palmar del 82, o sea, ya hacía mucho tiempo que no construíamos hidráulica, y nuestro país no tiene más potencial para grandes hidráulicas. Entonces, digamos, la inercia hubiera sido, bueno, seguimos poniendo térmicas, ¿no? Paramos la inercia, o sea, primero, se apagó el fuego porque se construyó una central térmica en Punta del Tigre de 300 megavatios. Mientras se construía, se hizo este proceso virtuoso para saber cuál era nuestro camino, para construir cuál era nuestro camino. Y de ese proceso virtuoso, hoy por hoy, hay unanimidad. O sea, ni siquiera el oficialismo actual, digamos, da problemas de esta transformación de la matriz eléctrica. Al contrario, la promociona en el exterior con bombos y platillos para bueno, como un gran proceso de Uruguay. Entonces, bueno, en esto no hay discusiones, digamos, hay unanimidad. Lo que realmente para nosotros es muy interesante y muy bueno, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir en este bloque, que ya nos pasamos un poquito de la hora, y ahora volvemos un poco para hacer continuar este balance del proceso de transformación energética. En un minuto seguimos en el segundo bloque de Último Bondi. Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi, estamos hablando del futuro de la energía. Estuvimos haciendo un panorama más o menos general para entender algunas cosas de qué estamos hablando, de qué es una transformación, de cómo entender la transformación de la matriz energética, el tamaño del asunto, la cantidad de cosas que entran en juego, el papel de la institucionalidad, las políticas de Estado, cómo muchas veces estas discusiones se reducen a pequeñeces y sin entender de verdad todo lo que está en juego.
habíamos propuesto para este segundo bloque hacer un balance de esta transformación, ¿no? Antes de entrar en el tercer bloque sobre el futuro, hacer un balance del proceso que hizo Uruguay en esta primera parte del siglo XXI en lo que viene a ser transformación de la matriz energética. No sé quién arranca. Bueno, con gusto. Un poco la idea para hablar de este proceso de transformación, vale la pena compartir con los oyentes o los televidentes, no sé si son oyentes o televidentes. Las dos cosas. Alguna imagen que me parece que ayuda muchísimo a comprender un poco de qué estamos hablando. La Dirección de Energía, desde hace muchos años, desde principios de este siglo por lo menos, construye lo que se llama un flujograma o un balance energético nacional. Esto es lo que seguramente ustedes están viendo ahora en pantalla. Es básicamente, tal vez la imagen no ayuda mucho, pero acá a la izquierda, ¿no?, donde estoy moviendo yo el ratón, lo que aparecen con círculos un poco más grandes o más chicos son las fuentes de energía. ¿Tá? Así, lo que está en rojo, aquí bien grande, es la importación de combustibles fósiles. Lo que está abajo, también bien grande en verde, es la biomasa que se utiliza para las pasteras, digamos, para quemar lo que es el licor negro que genera energía para el sistema eléctrico. Y un poco más arriba tenemos en verde la eólica, en anaranjado la solar, ¿no? O sea que a la izquierda se ven un poco las fuentes de energía. Si nosotros vamos evolucionando hacia la derecha, ¿no?, al final vemos en qué se usa esa energía. En el medio hay unas cuantas rayas que no las vamos a repasar ahora, pero a la derecha se ve en qué se usa esa energía, y eso es muy interesante porque eso nos va a dar pie para más bien lo que hablemos en ese tercer bloque, que tiene que ver con qué se viene a futuro, ¿no? Y acá vemos dos muy grandes, uno que es el de los más grandes acá arriba, que tiene un dibujado un camión, es el transporte. O sea, esto es, en el transporte se utiliza gran parte de la energía que Uruguay genera. Ahí cuando hablas de transporte, es todo tipo de transporte. Todo tipo de transporte. Todo tipo. Autos, camiones, motos, transporte pesado, transporte liviano, todo tipo de transporte. Ligado a la industria, comercio, a todo. Luego el que vemos bien a grande acá también abajo es la industria. ¿Ah? O sea, la industria, pero como verán, la industria se alimenta de un tubo verde muy grande que es justamente la energía que generan las pasteras. Entonces, esto es básicamente la energía que se genera la misma pastera para su autoconsumo. ¿Tá? Y después tenemos, residencial y comercial. ¿Tá? Que estamos viendo ahora es el último que está publicado. Yo los invito al que le interese este tema, que lo mire. Lo podemos dejar en el link del programa también para el que lo quiera ver. Está en el sitio de la Dirección de Energía. Este es el último aprobado, que es del 2021. Es un trabajo muy profesional que hace la gente que trabaja allí todos los años, y para el procesamiento se demoran algunos meses. O sea, todavía hoy por hoy el del 22 no está, pero será publicado seguramente en estos meses. Bueno, eso te da por lo menos un panorama. Ahora, ¿qué es lo que, para cuando hablamos de transformación? Esto es la energía total, no solo la eléctrica. Cuando hablamos de transformación de matriz eléctrica, en realidad vamos a aquí está. ¿Qué fue un poco, cómo caracterizamos en grandes números lo que fue la transformación de la matriz eléctrica de Uruguay? Entonces ahí lo que estamos compartiendo es un gráfico que a la izquierda indica cómo era la matriz de generación eléctrica entre los años 2011 y 2014. ¿Tá? O sea, vamos a decir, un periodo previo a que se hiciera la transformación de la matriz eléctrica. ¿Tá? Esto es sacado de los flujogramas que yo les estaba diciendo, ¿no? Entonces, esto es un promedio de entre 2011 y 2014. ¿Qué es lo que pasa? Si miráramos año a año, veríamos algunas diferencias por años secos y años húmedos. Este tema de poner un promedio de 5 años, de alguna forma te borra el hecho de, porque ahí hay años secos y años húmedos que se compensan. ¿Tá? Entonces tenemos
que la energía hidráulica daba el 75%, como estábamos diciendo, era muy hidráulico el país, y la energía térmica daba el 22%. ¿tá? Había algo de eólica en 3, pero básicamente casi nada, había algún parque. Pero entonces nuestro país era hidráulico-térmico. ¿tá? Ahora, ¿qué pasa? Luego del proceso de transformación de la matriz eléctrica que estamos hablando, es esta otra distribución. ¿no? Esto, de nuevo, es un promedio de 5 años entre 2018 y 2022, o sea, 5 porque tenemos en cuenta el 18 y el 22 también. Entonces se borra lo que es años secos y años húmedos. ¿tá? Y lo que antes era 3%, una cosa muy pequeña de eólica, bueno, se tornó en el 41%. O sea, el 41% de la energía eléctrica que se genera en Uruguay viene del viento. El otro 47% es del agua. O sea, de una matriz hidráulico-térmica terminó siendo una matriz eólico-hidráulica. Y este 9% que aún tenemos de térmica, como promedio de estos años, ¿cómo lo explicamos? Básicamente esto es, como dice el título, composición de la generación de energía eléctrica en Uruguay. ¿tá? Esta energía eléctrica se genera parte para el mercado interno y parte para la exportación. Ese 9%, gran parte de ese 9% es porque el Uruguay tuvo la oportunidad de ayudar a nuestros vecinos, Argentina y Brasil, con sus necesidades energéticas, incluso en algunos casos prendiendo sus centrales térmicas, que para algo están. O sea, si no quisiéramos prenderlas, no las habríamos construido, digamos, ¿no? Es una de las robusteces de nuestro sistema. Entonces, fíjense, esto es un poco lo que se gráficamente y muy, muy evidente, lo que se habla, qué fue la transformación de la matriz eléctrica en números. Sin embargo, bueno, esta otra transparencia, lo que quería mostrarles es esa línea verde que ven un poco que sube y que baja, es la exportación de energía eléctrica de Uruguay. Como ven, el primer punto acá es el 2011, ¿no? Para decir un pasado bastante remoto, cuando teníamos aquella matriz que no tenía nada que ver con la actual. Ahora lo que tenemos es... ahí en el 2011 tenés la curva roja que es la importación. Exacto. La verde es la exportación. En ese año todavía importábamos más de lo que exportábamos. Sí, mucho más. O sea, el país en esos años, digamos, no solamente si fuéramos para atrás, era un importador neto, ¿no? Un importador neto, sí. Principalmente. Importador neto y cerca del apagón. Y cerca del apagón, además, sí. Porque dependíamos si Argentina tenía, porque no teníamos la interconexión con Brasil, dependíamos si Argentina tenía excedente y que nos diera, ¿no? Le rogábamos a Argentina el precio que tuviera, le comprábamos, ¿no? Bueno, acá la cosa se revirtió, o sea, lo verde es lo que exportamos de energía eléctrica, ¿tá? Y la marrón sigue siendo la que importamos, o sea, aplanamos la importación, porque invertimos en centrales de generación, y empezamos a exportar. A medida que fuimos invirtiendo en centrales de generación, porque además esto no es de un año a otro, se terminó en 2018 aproximadamente esa gran instalación de energía eólica y solar, empezamos a exportar mucho más, ¿no? Hasta llegar a este punto, que es en el 2021, este pico acá, es en el 2019, en el cual ese año el 27% de la generación de energía eléctrica de Uruguay fue para exportar. ¿tá? O sea, eso era completamente inédito. Sí se habló bastante de este 25%, que es el 21%, porque ¿qué pasa? ¿Por qué se habló bastante de este 25% en Uruguay? Porque en ese año la energía eléctrica era muy cara en Brasil. Claro. Entonces lo vendíamos... Un récord de precios. O sea, si miramos la balanza comercial, fue mejor este año, el 21, que el 19. Pero lo que a los ingenieros nos gusta mirar y es... La cantidad de energía que produjiste. Claro, sí. Cómo funcionó el sistema que nosotros diseñamos. Bueno, cómo funciona el sistema más allá de años y atípicos, funciona como lo marca la curva
punteada. O sea, claramente nuestro país hizo una evolución en el cual la estructura de nuestro sistema de generación de energía eléctrica ya prevé que nosotros vamos a exportar energía eléctrica. O sea, eso está pensado así. Está pensado así, está diseñado así. Y uno podría pensar, vamos a mirar el año 2020, ¿no? Año 2020. Bueno, exportamos muy poco. Bueno, muy poco si no lo comparamos con estos otros, ¿no? Comparado con los de 2009. Exportamos muy poco. Lo que pasa es que fue un año seco. Y además importamos bastante. ¿No? Importamos bastante. Y ahí, y uno podría decir, ese año salió mal la cosa. No, ese año no salió mal la cosa. Las interconexiones internacionales con Brasil, en este caso con Brasil, que son 500 megavatios que se construyeron también hace unos 5 años, si no recuerdo mal, que se inauguraron, nos permite importar energía a un costo para Uruguay mucho más barato que si tuviera que generarla cuando no hay viento o no hay agua. Entonces, este número no es una mala noticia. Eso quiere decir, funcionó la optimización energética regional, que es un concepto para quienes trabajamos en sistemas eléctricos, energéticos, es importantísimo. Quiere decir que hay alguien en la región que lo puede producir barato y lo suministra a los demás. Lo mismo que cuando pasa con Uruguay, que tiene exceso y lo puede producir barato y se lo da a Brasil o a Argentina, igual. ¿Y qué pasa? Es un gana-gana. Claro. O sea, si Uruguay no hubiera tenido... El que tiene mejores condiciones produce y se lo exporta. Y se lo exporta al otro. Y en el caso de Uruguay, si no hubiéramos tenido esta interconexión, hubiéramos tenido que generar, y probablemente importando petróleo, ¿no? A mayores precios, utilizando el agua. O sea, por eso, el que estos números altos de exportación son buenas noticias no quiere decir que los bajos, o sea, los altos de importación sean malas noticias. Quiere decir que funciona bidireccional la optimización energética regional. Ese concepto es súper importante. Entonces, este gráfico muestra algo que nos enorgullece también, el hecho de que nuestro sistema eléctrico de generación también tiene interconexiones sólidas, fuertes, con Argentina 2.000 megavatios, con Brasil 500 por ahora, que nos permiten ir caminando hacia esa optimización energética regional. Y quería compartir también, un poco caracterizando lo que es lo que fue el cambio de matriz energética. Aquí lo que estamos viendo son dos mapas de Uruguay. ¿Tá? El de la derecha es antes, ¿no? Pongámosle año 2011, 2012. ¿No? Básicamente teníamos centrales en el Río Negro y las hidráulicas, ¿tá? La central de Salto Grande, alguna central de baja potencia, probablemente de biomasa, y las centrales térmicas en Montevideo. Eso era la generación de energía eléctrica en Uruguay. Y se transformó lo que es a la izquierda. ¿No? Y ahí me parece que es interesante, mirando esta imagen, hablar de las tantas otras dimensiones que tiene esta transformación de la matriz. Igual vamos a hablar algo de las dimensiones económicas, de cuánto ganamos. Digo, eso te lo voy a decir, pero porque hay un cálculo de cuánto ganamos. Pero no es todo dólares, y no es todo pesos. O sea, acá hay cuestiones de desarrollo local, de viabilidad. Acá estamos hablando de fuentes de trabajo, como se ven en este mapa, en todo el Uruguay. Principalmente el viento está y el sol está donde las zonas no están tan desarrolladas o donde no hay tanto superávit de trabajo, donde hay más desempleo. ¿Tá? Y acá se crean puestos de trabajo de calidad. O sea, trabaja principalmente gente, técnicos electromecánicos, bueno, ingenieros también, pero técnicos prevencionistas, bueno, todos los servicios que hay alrededor de caminería, de, bueno, diversos servicios que necesitan las centrales eólicas para arreglar las palas, o sea, tercerizado, pero digamos, en puestos de trabajo genuinos y directos, esto que se ve acá a la izquierda representa aproximadamente 250 puestos de trabajo estables diseminados en el país.
muy diferente de lo que es acá a la derecha, que estaban concentrados principalmente en Montevideo, alguna cosa en el Río Negro. Eso como una de las digamos, dimensiones importantes que tiene que ver el cambio de matriz eléctrica. Como otras que yo no quería dejar de nombrar, parame si querés, no. Pero me parece, ahí tengo 4 o 5 interesantes más para resaltar, es, si bien muchas de las centrales eólicas y solares son inversiones privadas, lo que se hizo en las licitaciones fue poner condiciones para que esas centrales privadas, al ser construidas, fortalecieran nuestro sistema de transmisión de energía eléctrica. ¿Tá? ¿Qué es un sistema de transmisión de energía eléctrica? Bueno, vamos a hacer una analogía, ¿no? Pensemos en las rutas nacionales, ¿no? Si yo quiero ir a Minas de Corrales, primero tengo que ir por la ruta 5, después tengo que tomar una ruta un poco más secundaria. Bueno, las arterias principales, digamos, donde va un flujo importante, ¿no? La arteria aorta y después las otras pequeñas venas o arterias. Bueno, las arterias principales es el sistema de transmisión, la que lleva la gran cantidad de energía entre las centrales de generación hasta los centros de consumo. Quienes querían invertir en centrales de generación e iban a tener un rédito económico razonable, no es que se enriquezcan, pero tienen un rédito económico, obviamente, estaban obligados a invertir en nuestro sistema de transmisión. Esa inversión queda completamente para el erario público, para la UTE, o sea, no es que sean dueños de líneas de transmisión. Tienen que donar equipamiento para la UTE y tienen que construir líneas que son públicas. ¿Tá? Entonces, nuestro sistema, yo no quise mostrar para no aburrir los sistemas de transmisión previo y posterior, pero para quien conoce el tema también impacta. O sea, tenemos un sistema de transmisión mucho más robusto, mucho más fuerte. Ahí se benefició muchísimo el país y sin hacer una inversión, 0 pesos de inversión. Todo lo invirtió el privado que necesitaba hacer las centrales eólicas o solares. Otra, mejora de balanza comercial. O sea, el Uruguay, al importar menos petróleo y al exportar energía, o sea, esos números mueven la aguja de verdad. O sea, no es que sean detalles, uno los ve en la balanza comercial. Ahora vamos a ver cuántos millones más o menos se ahorraron, pero eso es importante. Bueno, la dimensión medioambiental, mucho menor emisión de gases de efecto invernadero. Teníamos un 20 y pico % de matriz térmica, ahora tenemos un 9% porque exportamos. Si no exportáramos energía térmica, tendríamos entre un 2 y un 5%, máximo un 5%, un año muy, muy seco. ¿Ah? Después, otra cosa bien importante es que nosotros estamos pudiendo utilizar mucho más agua de los embalses. Esto es un razonamiento un poco complejo, no voy a entrar en eso, pero al tener más recursos eólicos y solares, podemos exprimir más nuestros embalses de agua que ya tenemos, porque no corremos riesgo de que si los gastamos vamos a tener corte a futuro. O sea, los podemos utilizar mucho más. Y bueno, y ahora quería compartir con ustedes unos números que hicimos para ver, ahora sí yendo a los bifes de los dólares, que mucha gente es lo único que les importa, pero no es a quienes queremos construir o hemos construido o hemos trabajado en políticas energéticas, pero sí importan, obviamente que importa, ¿no? Estamos hablando que desde el 2015, que comenzó a hacerse esta transformación de matriz eléctrica que vemos, hasta el 2022, o sea, si vemos en los últimos años, el 2018 al 22, ahorramos por año entre 18, 700 millones de dólares, en el 19, 600 millones de dólares, en el 20, 188 millones de dólares, un año un poco más seco, en el 21, 522 millones de dólares. Eso es una comparación de lo que rinde la matriz actual en relación a lo que hubiera sido no haberlo hecho. Exacto. La diferencia entre haber invertido, o sea, si nosotros hubiéramos invertido en térmicas, como decíamos hoy, que es la inercia, era la inercia, ¿no?
porque algo teníamos que construir, si no teníamos que hacer cortes, ¿no? Hubiéramos invertido en termos, hubiéramos gastado esa cantidad adicional a la que el Uruguay gastó. Entonces, en los últimos, este año se ha hablado, en nuestro ámbito, la gente conoce de un informe que yo ahora esta tarde lo consulté, un informe que hizo una universidad privada acá de Uruguay, la Universidad Católica, que estimaba que alrededor de entre 2020 y 2022, en 3 años, estimaba que se había ahorrado unos 1.600 millones de dólares. La estimación que tenemos, que es propia, es de 1.560 millones de dólares, o sea que en este caso estamos en el mismo orden de magnitud. No, pero coincide, casi, 1.560 a 1.600 es básicamente lo mismo, ¿no? Pero hay otro número que es muy impactante también, y es, pongámonos en las personas que trabajaban en Uruguay en el sector eléctrico cuando tuvieron que decidir, ¿vamos por el camino renovable o vamos por otro camino? Podría haber sido nuclear o podría haber sido térmica. Bueno, uno tenía que decir, bueno, ¿con cuál gano más? ¿No? Entonces, el valor presente neto, o sea, que es un concepto que en economía se utiliza mucho, o sea, ¿cuánto vale para Uruguay en el año 2015 el invertir en eólica? ¿No? O sea, ¿cuánto valió ahora con el diario del lunes? Ahora lo podemos decir con certeza. Valió 2.500 millones de dólares. O sea, entre el año 2015, para decirlo claro, entre el año 2015 y el 2022, el país, por haber seguido el camino que siguió, ahorró 2.400 y tantos millones de dólares. Eso impacta, ¿tá? Impacta mucho. Y es un caso de éxito. Ahora, no olvidemos, hay muchas otras cosas de las que hablamos antes que también importan. Importa el medio ambiente, importa el desarrollo social, importa el desarrollo local, importa la industria, algo que yo no nombré demasiado. Capacidades tanto técnicas de ingenieros que se especializaron o nos especializamos en fuentes renovables, y capacidades industriales. O sea, hay industrias nacionales que efectivamente se convirtieron en proveedoras de las centrales uruguayas, pero además de centrales del exterior, que exportaron productos elaborados industriales para otros países. O sea, ese tipo de cosas son efectos que fueron pensados cuando, no es que fue un derrame que vino inesperadamente, no, cuando se tomó la decisión por qué lado salir, uno preveía que estas cosas iban a pasar. No fueron una sorpresa, pero son cosas que a nosotros nos gusta compartir, porque realmente son dimensiones del éxito que a veces no se nombran mucho. ¿Por qué? Porque los números en dólares, 2.500 millones de dólares, parece que impacta, y realmente impacta, pero hay muchas otras cosas que importan también, ¿no? Enrique, antes de irnos al corte, ¿querés pasar un reclame? Bueno. Perdona, Enrique, que hablé mucho. Bueno, pero igual después se puede cortar. Sí, después. Dos cositas. En el plan estratégico se hablaba de la diversificación de la matriz. En ese caso, y sobre todo poniendo énfasis en renovables. En el caso que tiene que ver con los combustibles líquidos, se aprobó en el 2007 la ley de agrocombustibles. A partir de ahí se previó lo que era la mezcla con etanol y biodiesel, el etanol en la gasolina, el biodiesel en el gasoil, y se invirtieron más de 250 millones de dólares en las plantas para la producción de etanol y biodiesel, ¿verdad? Pero además hubo que invertir 200 millones de dólares más en lo que tiene que ver con logística, porque el hecho de usar biocombustibles implicaba algunos cambios. Eso generó más de 4.000 puestos de trabajo. Se hacía una mezcla en etanol de 8,5% en la gasolina, 5% de biodiesel en gasoil, y permitió lo que es disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. En este caso, el costo de los biocombustibles es mayor a lo que es el costo de los combustibles fósiles. Eso si no tomamos en cuenta el costo ambiental, ¿no? Pero además, en el caso de la producción de biodiesel, quedaban como subproductos harinas proteicas para alimentación animal. Estamos hablando de sustitución de importaciones de cientos de millones de dólares. En el 2016 Uruguay firmó el convenio, el Acuerdo de París, que se comprometía,
y en la rendición de cuentas se comprometía a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, y en el 2021 en la rendición de cuentas se eliminó la obligación de la mezcla. Por lo tanto, ahora estamos emitiendo más de 90.000 toneladas más por año de dióxido de carbono, o sea que estamos ayudando al cambio climático, ¿no? Eso es lo que sucede. Y lo otro, cortito, se gastaron más de $400 millones en la desulfurizadora. ¿Se acuerdan que fue todo un escándalo? El escándalo de ANCAP. Bueno, solo el año pasado, el margen de refinación, es decir, la diferencia entre cuánto me sale a mí comprar los derivados, importo, gasolina, gasoil, entre eso y comprar el crudo y refinarlo, fue $450 millones a favor de Uruguay. Es decir, si no existiera la refinería, el Uruguay debería haber gastado $450 millones más. O sea, es más que el costo de la desulfurizadora. Y esa desulfurizadora lo que hizo, retiró lo que era el azufre en los combustibles, por lo tanto, sin haber hecho esa inversión, no existiría ANCAP. Por suerte, yo creo que hoy ya nadie discute, ¿no?, lo que es la validez de la refinería. Bueno, estuvo en gran discusión en campaña electoral la cuestión de la refinería y la importación de combustible. ¿Se acuerdan de la...? Podemos hablar un poquito más en el próximo bloque. En el próximo bloque. Simplemente para dejar algunas cosas de resumen, ¿no? De que esto que tiene que ver con lo que más se conversa, que es lo que tiene que ver con lo económico y con las cuentas, ¿no? Estos 600, 700 millones de dólares que anualmente puede dejar de diferencia el haber salido del riesgo del apagón a salir al modelo exportador de energía, es superior a lo que el Uruguay invierte, por ejemplo, en políticas sociales del Ministerio de Desarrollo Social y el resto de la asistencia. Pensarlo, ¿no? los 600 superan millones. un punto del PIB. ¿No? Estos 450 que decís más vos, los $600 millones de exportación a Brasil de energía. O sea, digo esto porque hoy estábamos hablando del tamaño de las cosas, ¿no? Al principio empezamos a hablar de la complejidad y del tamaño de las cosas y de lo poco, de lo difícil que pero de lo difícil que es dimensionar del ciudadano cualquiera cuando está bombardeado por noticias pequeñas de cosas interpretadas con cierta maliciosidad o con pequeñez. Cuando se quiere hablar de estas cosas y no entender este tipo de procesos. O sea, si nosotros no hubiéramos hecho estos procesos que empezamos a sumar en puntos del PIB, ¿no? Casi un punto del PIB del proceso ANCAP, más de un punto del PIB de la exportación de esto, bueno, ahí se fueron de repente el Ministerio de Desarrollo Social, se fue un pedacito de la reforma de la salud, se fue un pedacito. O sea, son todas cosas que el país pudo hacer a partir de disponer de economías provenientes, y una cosa que no mostraste en los gráficos, pero que es seguro que es así, porque se ve en este otro que podemos ver de la cantidad de centrales, es que las tortas, esas que estabas comparando, son de tamaños muy distintos. Totalmente. ¿No? O sea, una torta tiene una participación porcentual de térmica mucho más grande que la otra, pero la otra es una torta muchísimo más grande. Mucho más grande. ¿Verdad? Que es de la que nos permite hoy hablar un poco de estas cosas. Entonces, si además ponemos la cuenta social y la cuenta ambiental adentro, que son dos cosas que las economías del mundo van a tener que empezar a discutir. Y la industrial no también. Podemos más, ¿no? Ya no podemos más de no discutir la cuenta ambiental. Y la educativa. Bueno, hay un montón de cuentas donde hay que amortizar algunas de estas cosas que no, hay que contabilizar un montón de estas cosas. Con esto nos vamos al segundo corte y venimos en el tercer bloque de Último Bondi para discutir qué vamos a hacer de aquí en más, el futuro. Bueno, en un minuto seguimos. Nos une la defensa del trabajo y el derecho al descanso, apostando a crecer juntos y juntas. Nos une la memoria y una historia de lucha que llevamos con orgullo. Nos une jugar y divertirnos sintiéndonos iguales, caminando, sin dejar atrás a nadie. Nos une la democratización de la palabra. Nos une lo que nos emociona y moviliza. Nos une compartir y soñar el futuro. Con AEBU tenés derechos. AEBU, un sindicato, una comunidad. Seguimos en este tercer bloque de Último Bondi. Estuvimos hablando de tantas cosas que ya no podría resumirlas, pero
pero sí hicimos un largo y amplio paseo por la transformación energética, de la matriz energética, y un montón de asuntos que deberían ser contados, contabilizados, recuperados, comparados, ¿no? Desde una lógica de entendimiento, porque lo que nos pasa muchas veces con las noticias vinculadas que se politizan en forma liviana es que uno no tiene elementos para comparar. El ciudadano común y corriente le hablan de megavatios o de millones de dólares y en realidad es muy difícil construir una idea cabal de qué estamos hablando y de todas las aristas que estas cosas tienen. El futuro de la energía tiene todavía más aristas de las que empezamos a conversar acá. Y bueno, la idea en este último bloque es dejar cosas para pensar, dejar información para pensar, para que cuando uno escucha hablar de tal cosa sepa que tiene que ir con tal cuidado, que está bueno leer tal cosa, que está bueno atender tal otra, ¿no? Que me parece que es lo que nos puede permitir una reflexión política más interesante, ¿no? Así que arrancamos al revés. Enrique. Bueno, retomamos un poquito el concepto de que, para tenerlo claro, no existe el energético salvador, ni lo fue los biocombustibles, ni ahora es el hidrógeno. Lo que sí existen son planes, análisis de técnicos y análisis de la sociedad. En el caso primero voy a comenzar de lo que se hizo y lo que quedó pendiente, ¿no? Porque tenemos la oportunidad de evaluarlo, ¿no? Sí, con los Por resultados. supuesto, es parte de la idea. Se avanzó mucho en la generación, ¿no? En la parte eólica, solar, fotovoltaica, no tanto en lo que tiene que ver con la parte fósil. Si veíamos el flujograma, veíamos que una parte importante tenía que ver con el transporte. Pero eso ha sucedido en todo el mundo. Hoy existe una tendencia, ¿no? Los coches eléctricos, hidrógeno, se habla de mucho. Y creo que el Uruguay también tiene que emprender ese camino. Evidentemente, la posibilidad de cambiar la flota de transporte está. Algo se ha comenzado, pero tenemos desafíos. Pero también tenemos que tener una curva de aprendizaje. Yo creo que eso también lo tenemos que tener claro. Existe mucha oferta en el mundo de lo que hacer. Existe mucha promesa y existen muchos intereses. Por ejemplo, cuando hablamos de coches eléctricos, está muy bien, pero ¿a qué nos referimos? Porque luego, ¿qué hacemos con las baterías? También recordemos que en el Uruguay supo tener el transporte eléctrico, ¿no? Los trolebuses, yo por lo menos lo recuerdo y podemos volver. En ese sentido hay que seguir trabajando. En el caso, por ejemplo, de los biocombustibles, yo creo que se debe retomar. Sí, estuvo mucha polémica el tema del biodiesel, el sobrecosto, el famoso sobrecosto de gasoil. Por supuesto que es un tema que a mí me preocupa personalmente y creo que a todos. Pero no es lo mismo, yo creo, que un pequeño productor que alguien que exporta millones de dólares en soja. En todo caso, habría que atender. Y existen alternativas al biodiesel, no debemos casarnos con una solución. Por ejemplo, cuando terminaba el último periodo de gobierno del Frente Amplio, había un proyecto en la refinería para inyectar directamente, cosa que se hace habitualmente, ¿no? Aceite y grasa en la refinería. Podríamos obtener combustibles más baratos y, llegado el caso, en la medida que eso se desarrolle, eliminar el biodiesel si es necesario, ¿no? Pero lo que no se debe hacer desde mi punto de vista es lo que se hizo ahora. Se eliminó el biodiesel y no se comenzó lo otro. Por lo tanto, estamos emitiendo hoy 100.000 toneladas por año más de dióxido de carbono. Eso por un lado. Es decir, el flujograma nos daba algún sentido en que es el transporte, atacar el transporte. Y por otro lado, lo hemos conversado con Daniel, el tema de la demanda que se comenzó a trabajar, ¿no? Pero creo que eso es un potencial muy grande. No sé si querés continuar. Sí, claro. Pero una pregunta ahí. Acá también el tema de la demanda, hay como un paradigma mundial de la energía infinita, ¿no? O sea, vas por ese lado. ¿No? Va por ese lado. Igual que el agua infinita. Y claro. Todo infinito. ¿No? Sí, todo no siempre infinito. La solución es producir más energía. Va por justamente lo que acabas de indicar. Ah. Sí, en realidad, como al principio comentábamos respecto de lo que es el flujograma de la energía, nosotros como país veíamos que el transporte, como decía bien Enrique, forma una
una parte muy importante de nuestra demanda de energía. Ya no estamos hablando de energía eléctrica, estamos hablando de energía. Hoy por hoy el transporte exclusivamente, en grandes números, es con combustibles fósiles, más allá de que bueno, hay algún inicio de automóviles y algunas motos eléctricas, pero aún en grandes números no es una cosa que se vea, ¿no? No. Entonces, nosotros identificamos ese campo, o sea, trabajar en lo que es el transporte, y cuando decimos trabajar en lo que es el transporte, estamos hablando, para que la gente entienda, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando de trenes, estamos hablando de camiones, estamos hablando también de transporte de pasajeros, de taxímetros y de transportes individuales, y cada uno tendrá su solución para salir de lo que es el paradigma del combustible fósil, ¿tá? Y ahí vamos un poco a lo que se habla tanto y es la vedette hoy en día, que es el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno nosotros hemos leído bastante, hemos estudiado bastante, tratamos de ser bastante serios y no entrar en esas discusiones coyunturales de tantos millones para acá y el futuro del Uruguay está acá. Un poco lo que decía Enrique, ¿no? Eso de que te venden espejitos porque el futuro es una cosa. También pasaba en el año 2011, el futuro era poner centrales nucleares. Era eso lo único que podía solucionar. Hasta que pasó Fukushima, bueno, se terminó ese futuro. Pero bueno, no importa, vayamos al día de hoy, ¿no? El futuro es el hidrógeno. Bueno, tratamos de informarnos, de leer fuentes, digamos, fuentes serias. Y el hidrógeno efectivamente es competitivo y es posible que sea es un vector energético, ¿no? No es una fuente de energía, vamos a aclarar primero, ¿no? Es claro, como la energía eléctrica es un vector, la fuente es el viento, el sol, el hidrógeno no es una fuente de energía, es un vector energético. ¿Lo generás con qué? Con viento o con sol o con lo que sea. Que por suerte Uruguay tiene abundancia todavía y no ha explotado. Pero si lo miramos del lado de la demanda, hay algunas aplicaciones que podrían ser, tienen probabilidad de tener éxito el hidrógeno como competitivo, y son, según las mejores fuentes y más profesionales, académicas y industriales, son las de transporte pesado, ¿no? Podría ser que en el futuro, cuando hablamos del futuro, unos 10 años o algo así, pudiera empezar a haber ya y producción industrial de trenes que se muevan con hidrógeno o de barcos que pudieran moverse con hidrógeno. No así, en principio, según lo que la academia nos dice y la industria nos dice, sería competitivo en principio en la menor escala. Pero, sí, está muy bien lo que dice Daniel. Y me das pie para hablar de lo que no se debe hacer, ¿no? Lo que no se debe hacer es lo que está haciendo el gobierno actualmente, es el secretismo, ¿no? El no abrir la cancha, el anunciar grandes emprendimientos, pero no se sabe cuáles son las características, qué se firmó, no se da participación a sectores de la población, a partidos políticos de la oposición. De alguna manera, cuando lo que se firma hoy puede comprometer a unos años al país. Pero además, importante es en qué condiciones se le pone al que viene a invertir, ¿no? Porque lo que nosotros queremos no es solo la parte de un vector energético, lo que queremos también es que haya transferencia tecnológica, generación de puestos de trabajo de calidad. Por ejemplo, el megaproyecto que se anuncia en Paysandú. Estamos hablando que se firma un acuerdo con una empresa que todavía no tiene un solo kilo de producción de hidrógeno comercial en el mundo y sin embargo se informa como un megaproyecto, la mayor inversión en la historia del país. Pero aún si eso se concretara, tiene un modelo de industria extractivista. Esa es la realidad. Yo me fijé, por ejemplo, en lo que es el emprendimiento de esta empresa en el sur de Chile, que es a partir del hidrógeno la producción de gasolina sintética es con una fórmula desarrollada por ExxonMobil. Entonces, ¿qué queda en el país? O sea que mañana se van y es exactamente lo que es un modelo de industria extractivista.
Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, ese no es el camino. El camino es lo que se ha hecho hasta ahora. Claro, por eso arrancamos con el ejemplo de éxito, ¿no? Y toda la discusión que hay, porque ustedes vieron que hay hoy estamos en una discusión que es por el agua, ¿no? Una omnipresente discusión por el agua, está por muy razones bien. obvias, ¿no? Pero Bien, se han hecho objeciones desde ese lugar también por el tema del uso del agua, y si eso de una manera u otra, ¿cómo entra en el balance? Es claro, lo que pasa es que uno tiene que entender, por ejemplo, cuando se utiliza energía fósil o agua, no es el caso del agua, con energía fósil, lo que utilizaste ya no lo tenés. En el caso del agua, lo mismo. Si uno tiene un emprendimiento de gran tamaño, puede afectar el suministro a la población. Y en el caso de Uruguay es un tema que parecía que el agua era súper abundante, ¿no? Hasta que ahora nos dimos cuenta que el tema es más complicado. Y no solo afecta a lo que es la energía, ¿no? Afecta a la industria, por lo tanto es imperiosa la necesidad de cuantificar, ¿no? El peso económico del agua y cómo puede afectar a la población. No en todos los casos va a ser igual. Uno puede tener un pequeño emprendimiento donde tenga un consumo moderado de agua, pero en el caso de un mega emprendimiento sí puede afectar y es un tema preocupante. Sí, finalmente del tema del agua también, supongo que la pregunta está asociada con los emprendimientos de generación de hidrógeno, ¿no? Sí. Termina siendo un tema económico, o sea, cualquier tipo de agua sirve, ¿no? Pero a la empresa que va a producir hidrógeno le sale más barato utilizar un agua pura, dulce, como la que hay en el acuífero guaraní, que utilizar el agua salada del océano, porque tiene que desalinizarla, tiene que hacerle otros procesos. O sea, termina siendo un tema económico. Termina siendo un tema económico si lo miramos desde la perspectiva de una empresa, ¿no? Porque la empresa va a tener una mayor tasa de ganancias si no tiene que desalinizar y potabilizar el agua, ¿verdad? Sí, pero eventualmente Uruguay podría decir, podés producir hidrógeno, pero usar el agua del océano. Sí, pero eso sería, en ese caso, la ventaja competitiva en este caso estaría en el agua dulce y no en el agua salada, porque si no lo haría en cualquier otro lugar del mundo. Cuando tu expectativa sí es solo crear condiciones para la inversión, lo que tú dices es correcto. Sí. Ahora, cuando uno tiene un plan, bueno, puede justamente tomar en cuenta esos aspectos. Sí, pero no es tan así como decís tú, porque ¿qué diferencia hay en nuestra zona del mundo, ya no solo en Uruguay, que en otros lugares del mundo? El recurso natural energético, el viento, el sol. O sea, ¿por qué Europa hace muchos años está instalando parques eólicos offshore, o sea, en el océano? No porque sea un mejor negocio. No es un mejor negocio, o sea, esto es claro, no es un mejor negocio hacerlo offshore. Hay más viento, sí, no es un mejor negocio porque la infraestructura, el mantenimiento, todo mucho más. Claro, las ventajas son varias. Acá tenemos el viento, agua es una, pero, sí. pero o sea, ¿qué es lo que uno está envasando cuando envasa hidrógeno? Es agua, pero también es viento y sol. Exacto, ambas cosas, todas esas cosas. Y bueno, hay que hacer, un poco volviendo al principio, ¿no? O sea, como país nos debemos ser serios y tener una planificación y no ir a los tumbos de responder a iniciativas de empresas privadas que pueden coincidir sus intereses con los del país o pueden no coincidir. Y no estamos diciendo que los emprendimientos privados son mala palabra. De hecho, esto que estuvimos hablando en gran parte se hizo con emprendimientos privados, pero siempre con una planificación desde el Estado. O sea, eso es lo que necesitamos de acá para adelante. Un Estado uruguayo que tenga los caminos claros, no un camino, ¿no? Una política, que son muchos caminos a transitar. Sí, que implica muchas instituciones, que implica mucha investigación, muchas discusiones, una actores base sociales, amplia, actores políticos, discusión base, abierta, exacto, pública, ¿verdad? Y algunos de los tópicos que podríamos decir que están en ese futuro sí o sí es esto, ¿no? O sea, los nuevos energéticos que aparecen. Y no buscar la varita mágica, el como transporte, decía Enrique, ¿no? Ahí tenemos todavía Yo creo que el transporte es clarísimo, y la demanda, ¿no? La eficiencia energética, lo que sea. La demanda del consumidor final, de los Exacto. hogares y de las el industrias. tema, por ejemplo, de la construcción, ¿no? Que haya requisitos para construir. Y creo que, por ejemplo, el Estado debería ser el primero, ¿no? En dar el ejemplo, ¿no? Que no se construya de cualquier manera. Eso evidentemente impacta en lo que es el consumo.
Para cerrar un poco el concepto de que hablaba Enrique del transporte, podemos mirar una imagen que tenemos acá, que es la matriz de demanda, lo que estaba a la derecha del flujograma de la demanda del Uruguay en el año 2009 y el año 2021. ¿Tá? En el azul es el transporte. ¿Tá? En el año 2009 el transporte era el 29% de la demanda de energía del Uruguay. Hoy es el 40%. ¿Tá? Estos números son sacando el efecto de pasteras, porque las pasteras, bueno, de alguna forma maquillan los números, digamos, ¿no? No había pasteras en 2009 si no hubiera pasteras en 2021. Ahora, volvemos a esa idea de que igual la torta del 2021 es mucho más grande. Quiere decir que el consumo el consumo de los hogares se mantuvo más o menos proporcional. Exacto. Pero el consumo de transporte creció enormemente. Exacto. O sea, el desarrollo del país productivo llevó de una manera o de otra. El hogar sigue siendo 23-25%, antes era 23, antes era 25%, las industrias eran 32%, ahora bajó a 21%, ¿tá? Pero el transporte es 40%. O sea, un poco reforzando lo que estábamos comentando. Es una oportunidad impresionante para Uruguay utilizar sus recursos naturales en el transporte. Para eso, ¿qué hacer? Y bueno, buscar el vector de hidrógeno para el caso de que sea interesante hacerlo, no a lo loco, pero pensando en Uruguay, no pensando en la parte extractiva de vender, de que venga alguien y se lo lleve sin dejarnos tecnología, sin dejar nada. Buscar transporte eléctrico, optimizar obviamente, ¿no? Barcos, trenes, o sea, ese tipo de cosas es algo muy importante que debemos hacer. Y un tema que no tocamos, hoy Daniel decía, cuando se conformó el plan, participaron, ¿no? Empresas, instituciones. En el caso del Uruguay tiene los entes, ¿no? Los entes son instrumentos fundamentales, ¿no? Por las empresas públicas. Empresas públicas, y en este caso UTE y ANCAP, empresas energéticas, que tienen que tener un protagonismo. Es evidente, ¿no? En lo que es el futuro de cualquier plan energético. Lamentablemente hoy se los ha relegado. Baste mirar lo que es la hoja de ruta del hidrógeno presentada por este gobierno, que fue realizada por una consultora, se le pagó y hizo un copia y pegue de las hojas de ruta que podemos encontrar en Chile o España, y podados con, por ejemplo, obligaciones de transferencia de conocimiento. Y UTE y ANCAP, que ya tenían proyectos que en el desarrollo de hidrógeno, había un proyecto que llamaba Verne, en lo que era la administración anterior, le dieron de baja y realmente eso para nosotros es un retroceso, porque cualquier tipo de promesa pasa por un periodo de aprendizaje. La tecnología hay que adaptarla, hay que probar para saber cuál elegir. Bueno, nos tenemos que ir. Creo que fue muy nutritivo y entretenida la conversación. Creo que quedan muchas cosas para pensar y este asunto económico además converge todo este tema de la gestión de los recursos naturales ¿no? Y está en el centro de nuestra matriz productiva, ¿no? Podemos agregar a una visión que construimos en algunos otros programas conversando sobre el agua, como éramos agua dependientes en prácticamente todos nuestros bienes de exportación, también somos energía dependientes, y esa energía también está vinculada esencialmente y cada vez más a nuestros propios recursos naturales, cosa que también, por otro lado, es una linda noticia, pero también nos plantea un escenario de discusión política y ciudadana de mediano y largo plazo muy fuerte, ¿no? Porque creo que estas cosas, el dimensionamiento de esto no es lo que constituye la agenda de la política de todos los días, ¿no? Y en esto nos va la vida a todos. Bueno, les agradezco mucho. Por favor. A ustedes. Espero en algún momento que volvamos a continuar estas conversaciones. Y nosotros nos vemos el próximo martes en otra propuesta de Último Bondi. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensa solo igual que vos.